Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. En nombre de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica, de la cual tengo el honor de ser la presidente, y en nombre de los laboratorios Immunotec, os queremos dar la bienvenida a esta webinar que se titula Atención del paciente en la consulta de alergia pediátrica en el momento actual. Esta webinar pretende explicaros un poquito esos protocolos que hemos elaborado desde la SEICAP, protocolos para garantizar esa seguridad en nuestras consultas de alergia pediátrica, tanto en la elaboración de las pruebas como en las salas de espera. Pretendemos poco a poco volver a la normalidad que naturalmente va a ser diferente por la pandemia COVID-19, pero que pretendemos con esos protocolos poder realizar todas esas pruebas que hemos tenido que suspender por la pandemia COVID-19 para que nuestros niños asmáticos y alérgicos puedan estar controlados y se podamos realizar las pruebas. También queremos desde aquí hacer un reconocimiento a todo el personal sanitario que está en la primera línea de batalla frenando esta pandemia COVID-19. A continuación pasaré a explicaros los ponentes que tenemos esta tarde para explicaros todos esos protocolos que hemos hablado y agradecer a los laboratorios Immunotec la posibilidad de poder realizar esta webinar. En primer lugar, hablará, bueno, esto es mi presentación, o sea, para que me conozcáis, que soy la doctora Mercedes Escarré, trabajo en Palma de Mallorca y soy la presidente de SEICAP. En primer lugar, hablará María Jesús Vidorreta. Ella es enfermera pediátrica, es coordinadora del grupo de trabajo de enfermería de la SEICAP y es enfermera de la unidad de alergia del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Ella nos va a hablar de las estrategias de seguridad en las pruebas de alergia. A continuación, hablará el doctor Jaime Lozano. Jaime es especialista en pediatría, tiene el título europeo en alergia pediátrica, es coordinador del grupo de trabajo de adolescente de la SEICAP, miembro también del grupo de trabajo de alergia respiratoria y asma de la SEICAP y trabaja como adjunto del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Jaime nos va a hablar de la espirometría y otras pruebas funcionales respiratorias que se han tenido que suspender por culpa de la pandemia y que ahora poco a poco podamos volver a establecerlas. Y luego hablará la doctora Ana Martínez Cañabate. Ana también es pediatra, también tiene el título europeo en alergia pediátrica. Ella es miembro del grupo de trabajo de inmunoterapia de la SEICAP y es jefa de sección de pediatría y responsable de la unidad de alergia pediátrica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Ana nos va a hablar de esos tratamientos específicos en las consultas de alergia pediátrica. Pues nada, sin más preámbulos, doy la palabra a Chus Vidorreta, que nos explicará todas esas pautas en la consulta de alergia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la SEICAP que hayan contado conmigo para dar esta charla y a Immunotec para que nos la haya podido preparar. Voy a hablaros de las estrategias de seguridad en las pruebas de alergia. Estas estrategias van dirigidas, como ya ha dicho la doctora Mercedes Escarré, a garantizar la protección y minimizar el riesgo de los pacientes que vengan a la consulta. Entonces, todas estas estrategias se van a desarrollar para que demos una asistencia de calidad en la consulta de alergia pediátrica. Todas las estrategias que os voy a contar y que hemos desarrollado en estos protocolos están basadas en las recomendaciones del Comité de Vacunas, del servicio de la Comunidad Valenciana y de Salud Pública y del Servicio de Riesgos Laborales que todos los hospitales tenemos, en este caso el del Hospital General de Valencia. No nos cabe duda a todos que, bueno, tengo un perro aquí al lado ladrando, pero no sé si se oye allí, aquí se oye bastante, no sé qué ha pasado.
Bueno, no nos cabe duda en estos momentos que esta es una experiencia nueva para todos, estamos viviendo una experiencia nueva. Nunca en la historia de la humanidad que conocemos se vio afectada de esta manera tan sistémica y sobre todo de manera universal. De tal manera que, como dijo De Gasperi, que fue el primer ministro italiano en 1947 para reconstruir el país, pues dijo que hacía falta tenacidad, firmeza, disciplina y solidaridad, mucha solidaridad entre todos para conseguir llevarla adelante. Pero también, después de esa firmeza con la que tenemos que actuar para vencer a este virus, pues tenemos que tener necesitamos practicar una resiliencia tanto individual como organizativa y para ello, pues nos toca reflexionar, comprender desde diferentes puntos de vista la situación a la que nos estamos enfrentando. Desde nuestra profesión, en un hospital, pues verdaderamente somos los más damnificados en el sentido de que nos afecta de lleno y tenemos que tomar conciencia de una situación nueva y pensar cómo vamos a actuar y qué es lo que vamos a desarrollar. Así que nos damos cuenta de que esta pandemia causa no solo un impacto físico, sino también anímico sobre las personas y no solo sobre los pacientes, sino también sobre los profesionales que se enfrentan a ella. Así que tenemos que pensar en esos pacientes y enfocar todos nuestros esfuerzos y todos nuestros talentos en buscar cómo actuar de una manera segura y poder ayudarlos y seguir con las consultas. Así que creamos estas estrategias para seguir en las consultas de pediatría viendo a los pacientes. Para hacer es que no sé, perdonad, pero es que a veces pasa con uno y a veces pasa con otro. Ya lo he entendido. Para hacer estas estrategias lo he enfocado desde 3 bloques. Un bloque que es el espacio-tiempo de las consultas, otro bloque es en las estrategias en el paciente y otro bloque el profesional. Pues vamos a hablar del espacio-tiempo que tenemos en nuestro entorno. Aquí tendremos que decir que cada hospital o clínica o centro organizará los espacios de acceso seguro, que se llaman o pasillos seguros o pasillos blancos, en cada hospital tienen un nombre y los identificará. ¿Para qué? Para que el paciente pueda acudir a la consulta sin necesidad de pasar por espacios no controlados. Estos son circuitos tanto de acceso como en la sala de espera y consulta identificados y organizados por el hospital, la clínica o el centro asistencial donde se atienda a estos pacientes. Tienen que guardar una distancia de seguridad, así que tenemos que valorar la capacidad de la sala de espera y del hospital de día, que se tiene que adaptar a las visitas que tengamos. No podemos citar más pacientes de los que podamos tener de una manera segura, con una distancia de 2 metros. Y según el tipo de prueba que le vayamos a realizar al paciente, tenemos que pensar cuánto tiempo va a estar con nosotros. Si le vamos a hacer una prueba PRIC, si va a estar con nosotros, si le vamos a hacer una exposición a un alimento o una desensibilización. Los niños que vienen todas las semanas, una vez a la semana y están 1 hora en la consulta mientras le hacemos, toma el alimento y luego se va a casa. Todas estas diferentes valoraciones las tenemos que hacer para saber cómo citar a estos pacientes, de tal manera que haremos un horario diferenciado con los intervalos suficientes para que las pruebas a realizar y el tiempo de estancia en el servicio sean acordes a la seguridad. Cada vez más, debido al coronavirus, se están desarrollando otras formas de atender a los pacientes que no necesitan una presencia física, como es la telemedicina, las consultas telefónicas y aplazamientos. ¿Aplazamientos qué quiere decir? Pues que se habla con el paciente en ese momento no hace falta hacerle pruebas, pues se le aplaza para más adelante cuando las circunstancias estén mejor. Seguidamente hablaremos del propio paciente. ¿Cómo tiene que acudir este paciente a la consulta?
Bueno, pues para poder decirle al paciente cómo tiene que venir, tendremos que hablar telefónicamente con él. Tenemos un contacto telefónico previo. Debe de acudir con mascarilla a la consulta y más desde hoy, que ya se ha dicho que a partir de hoy el gobierno ha dado la norma de que todas las personas a partir de 6 años deben de llevar mascarilla. Él y el acompañante. Y sobre todo venir solo con un acompañante, no venir con más personas, porque cuantos menos personas vengan, muchísimo mejor. Así que les indicaremos eso. También les indicaremos que no debe acudir si presenta síntomas de enfermedad, tanto la persona, el paciente, como el acompañante, y indicarle que hay síntomas de enfermedad del COVID que no son solo de tipo respiratorias, de tos y de fiebre, sino que a veces son de tipo digestivo. Pues si tiene esos síntomas nos lo tiene que comunicar antes para valorar si va a venir o no va a venir. Y es también muy importante que los pacientes, ya que es una enfermedad que cursa con fiebre, antes de venir a la consulta se tomen la temperatura tanto ellos como sus familiar que le va a acompañar. Y si no lo han hecho, cuando acudan a la consulta, les tomaremos la temperatura a los dos, si es posible, con un termómetro digital frontal para no tener ningún tipo de contacto. Es recomendable tener en las consultas carteles informativos de cómo se deben realizar los diferentes lavados higiénicos para la seguridad. Aquí os presento un par de pósters que a lo mejor aquí no se ve claramente, pero son bastante didácticos, que los ha recopilado Enfermera Creativa. Enfermería Creativa es una enfermera que hace muchos pósters y ha recopilado los mejores que han salido y los más serios y científicos que han salido en esta época del coronavirus. Aquí no se ve claramente, pero en un lado está cómo lavarse las manos y en el otro están todos los diferentes tipos de mascarillas que hay, cómo te protegen y quién las debe de utilizar. Y es una información muy segura que podemos nosotros hacer en la consulta. También en los hospitales se están desarrollando unos carteles informativos donde dicen qué es lo que hay que hacer, cómo se debe de acceder a un hospital. Este que os presento es el que está en el Hospital General de Valencia, que lo ha hecho riesgos laborales para que en todas partes sepa el paciente lo que tiene que hacer. Uno de los pasos muy importantes es que los pacientes no lleven guantes. Los guantes, hay muchísima gente que cree que les va a proteger. Y los guantes lo único que hacen, según a los informes y comunicados que se han escrito, es que el uso de guantes, según el Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social, que ha dicho que no se utilicen más que pues cuando vas a la compra, en el supermercado donde te los den, por la calle y en un centro hospitalario no se deben utilizar guantes, porque puede dar una falsa sensación de protección. Los guantes se ensucian y se contaminan y la persona que los lleva puede infectarse tras tocarse la cara. Además, la técnica para quitárselos correctamente de que no has tocado nada es muy compleja. Así que es mejor no utilizar guantes más que en los supermercados y no en la calle ni en el hospital. En el hospital se le quitarán los guantes y se le dará el desinfectante para que se limpie las manos. También la mascarilla se debe de llevar correctamente, no se permiten acompañantes más que una persona, si es un niño, en fin, que más o menos lo que os estamos contando en estos momentos. Todo ello para conseguir una seguridad en los hospitales. Así que seguimos ahora, hemos pasado el espacio que tenemos, adecuaremos las consultas al espacio que tenemos, el paciente le avisaremos de cómo debe de venir y ahora pasamos a cómo proteger al profesional o qué debe de hacer el profesional. Bueno, pues el profesional llevará una mascarilla y mantendrá siempre la distancia de seguridad. Aquí me gustaría destacar Preclic, porque Preclic es un grupo de investigadores enfermeros de la Comunidad Valenciana que buscan la base científica de la práctica enfermera diaria. Y ha habido muchísimos profesionales
que han decidido, en vez de llevar una mascarilla, llevar 2 mascarillas, una encima de la otra. Entonces, no hay ningún artículo científico que corrobore que así vamos a estar más protegidos. De hecho, ellos dicen, Preclip dice, que ha encontrado un artículo de divulgación en el que se explica que la efectividad del filtrado de 2 mascarillas quirúrgicas no tiene por qué ser mayor y, sin embargo, puede resultar llevar las 2 mascarillas mucho más incómoda, ajustarse peor, pudiendo aumentar de esta forma el número de manipulaciones con un riesgo, por supuesto, de autocontaminación. Y añade que tendría sentido proteger las mascarillas FFP2, que son las que deben utilizar los profesionales sanitarios, con una mascarilla quirúrgica, pero solo si es que esta mascarilla FFP2 se tiene que utilizar más del tiempo para el que está programada, que no debe de ser así. Así que el profesional utilizará una mascarilla FFP2 a ser posible para estar bien protegido. Llevará una bata de manga larga, es muchísimo mejor llevar y estar también menos expuesta a la piel. Y si es posible tener batas desechables, pues si tiene que hacer una aproximación al paciente, pues llevar una bata desechable está muy bien para ponérsela y quitársela después. El uniforme que le proporciona el hospital se debe de cambiar diariamente y, por supuesto, cada vez que sea necesario. Todo esto, claro, dependerá del centro, del hospital, pero estas son las medidas más ajustadas a la seguridad de los profesionales para que estén seguros con lo que hacen. Por otro lado, también es recomendable las pantallas faciales, porque con los niños más pequeños, que muchos de ellos no llevarán mascarilla, no hay manera de protegerse. Y entonces con una pantalla facial pues estás mucho mejor protegido. También llevar el pelo recogido, el gorro es una cosa opcional, saber que puedes llevar tu propio gorro si quieres, pero aquí también hay una página de Preclip que dice ojo con los gorros estos tan bonitos que lleva la gente, porque para llevarlos con seguridad hay que lavarlos todos los días a 60 grados con jabón y no está bien ponérselo un día tras otro. Y es indispensable el lavado de manos profesional antes y después de cada prueba, así como el cambio de guantes. Esto tiene que ser absolutamente continuo. La desinfección también, si estamos tocando documentos para darle a los pacientes o después de utilizar los ordenadores. Vamos, en líneas generales, el profesional tiene que ir con guantes, con gafas, si es posible la mascarilla facial, la FFP2. Es muchísimo mejor que lleve esa mascarilla que lleve cualquier otra, porque es así que le va a proteger. Valorar la utilización de la bata desechable, si pueda o no pueda utilizarla, y permanecer con el paciente siempre a 2 metros de distancia y acercarse a él solo en el momento de hacerle las pruebas a las que le tengas que realizar. Cuando vas a canalizar una vía, pues una vía periférica requiere más tiempo y requiere estar más próximo, así que debes de tener todas las medidas necesarias para evitar el contacto con este paciente. Esta es Susana Loureda, compañera que trabaja en el PAC Taulí y forma parte del grupo de coordinadoras del grupo de enfermería de la SEICAP. Bueno, pues aquí es una forma de cómo se debería de ir vestida. Esta es la mejor manera de hacer las cosas. Otra cosa es que luego en nuestros sitios no tengamos esa capacidad. Aquí al lado vemos una pantalla que en un principio se pensó que sería una buena forma de separación, pero luego se ha visto que con niños es una cosa incomodísima y no es nada seguro porque son muy inestables y son muy difíciles de utilizar. Aquí no se ve muy bien, pero había dibujado la cabeza del paciente y la cabeza del profesional cuando le estás realizando las pruebas, que son estas 2 cabecitas. A ver si el puntero me funciona, ¿vale? Aquí está la cabeza del paciente y aquí está la del profesional, para que se vea que no se puede guardar la distancia de seguridad. Cuando le estás haciendo una prueba al paciente es imposible guardar la distancia de seguridad, vas a estar muy cerca, así que lo mejor es que
vayas absolutamente protegida con la pantalla, con la mascarilla correctamente y con todas las medidas que tengas a tu alcance en tu propio servicio. También sabemos que la COVID-19 se encuentra presente en casi todas las superficies y esto también es un problema porque en los aerosoles se presenta hasta 3 horas después, 4 horas en el cobre, 1 hora en el cartón, de 2 a 3 días en el plástico llena de acero inoxidable y todo esto es muy variable según el espacio donde estemos, es decir, según estemos a una temperatura, humedad o ventilación. Aquí os he puesto las 2 bibliografías de las cuales me he basado para hacer esta calificación porque se han hablado mucho de este tema y es muy variado. Y después de haberlo visto, estas son las 2 últimas que parece que se adaptan mejor a la vida fuera del humano del COVID-19. Por ello, tenemos que tener mucho cuidado en las superficies y eso nos hace que tengamos que hacer una limpieza después de que ha venido una familia a la consulta porque han estado tocando o se han sentado. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Tener el menor material posible a la vista para que no se pueda tocar, preparar, por supuesto, un espacio para que puedan dejar las cosas, indicarles también cuando le llamamos por teléfono que lleven los menos avalorios posibles para que cuando lleguen a la consulta no se tengan que quitar muchas cosas y sea todo, que fluya todo mucho mejor. Aquí tenemos los 3 productos, el hipoclorito 0,1%, que es el que se está utilizando en las casas para desinfectar, es la lejía, hay que tener claro que es una lejía del 5%, porque hay muchas lejías también domésticas que son al 4% y no cumplen los mismos requisitos, el peróxido de hidrógeno y el etanol. El equipo de protección individual de la persona que vaya a hacer esto, pues es una mascarilla y guantes. Pero fijaros que para que esto esté desinfectado, tiene que estar 1 minuto. O sea que ahora han diseñado unas toallitas muy prácticas que son las que se pasan por el sitio donde ha estado el paciente, por la camilla, por la silla, por el pomo, por todo. Así que mínimo 1 minuto lo dejas y se tiene que secar para que verdaderamente sea efectivo esta desinfección que se ha hecho entre paciente y paciente. También tenemos otros instrumentos en nuestra mano que también utilizamos mucho, como es el estetoscopio o como es el móvil. Tanto el estetoscopio como el móvil hay que desinfectarlo después de cada paciente, por supuesto, cuando se utilice el estetoscopio, y el móvil habitualmente, porque lo tocamos muchísimas más veces de lo que nosotros creemos. Y utilizaremos el alcohol isopropílico al 70%. El funnel lo podemos desmontar de manera que podemos quitar las piezas para desmontarlo y nunca sumergirlo en ningún líquido, como no sumergerías tampoco en ningún líquido el móvil. El móvil lo limpias, pero tienes que tener cuidado con las oberturas que tiene para que no se mojen. Es muy importante tener el móvil a punto. Bueno, y hablando de niños, no podemos dejar de hablar del dolor infantil. En estos momentos que los niños y las familias están viviendo pues, estas circunstancias tan tremendas que nos están pasando a todos con el coronavirus, pues tienen una sensación más de incertidumbre y de ansiedad. Sabemos que el dolor es físico, pero el dolor es físico, emocional, espiritual y social. Se manifiesta de diferentes maneras en las diferentes sociedades en las que vivimos. Se toleran de diferentes maneras por las personas y en estos momentos en el que no podemos tocar a un niño porque somos una sociedad de tocar e interactuar, pues debemos de proporcionar un ambiente de seguridad y de intimidad, evitando en todo momento la proximidad y el contacto al cual estábamos habituados. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues modulando la voz, hablando suavemente, poniendo música. En nuestra consulta ponemos muchas veces música, habitualmente la música que quiere el niño y el niño muchas veces la canta. Ahora con toda Operación Triunfo y tal, pues los niños les gusta cantar, así que si ellos te lo piden, nosotros le ponemos música. Y sobre todo tener mucha paciencia y darle tiempo al niño
para que pueda expresar lo que está sintiendo y lo que le está pasando. Necesitamos la ayuda de los padres, porque los padres son los que nos van a interactuar con el niño, ya que nosotros no podemos dejarle nada de lo que tenemos en la consulta porque ha sido todo clausurado, porque no pueden estar en contacto con un libro, porque si no luego tiene que guardarse, etcétera, etcétera. Los padres tienen que darle la mano y tratarlo como a una persona. Sí, lo tratan como una persona. No, porque a veces le dicen, es que va a llorar, es que mira, es que se va a portar muy mal. No, trátalo como una persona, explícale lo que va a pasar y nosotros como profesionales pues tenemos que hacerle partícipe en todo momento de lo que está sucediendo y de lo que va a pasar y buscar la ayuda del móvil o la tableta que lleve la madre, que eso también se le puede indicar cuando se le hable por teléfono. Podemos hacer un listado de las cosas que les queremos decir, porque si se le va a hacer alguna prueba que el niño no vaya a tolerar, pues es mejor que los padres sepan con qué se entretiene mejor y lo traigan a la consulta. Es bastante importante. Bueno, y ya finalmente decir que estamos en un ciclo de adaptación. Este ciclo de adaptación consiste en un rediseño de oportunidades. Tenemos que reorganizarnos con lo que nos ha sucedido. Hay un inicio de transición que estamos haciendo, donde vamos a cortar con unas cosas y donde vamos a conservar otras que nos parecen más positivas. Entonces, aquí estamos en estos momentos. Es un momento en el cual tenemos la oportunidad de hacer innovación y de hecho se está haciendo mucha innovación en sanidad con toda la telemedicina, las consultas telefónicas, todo esto no se hacía y ahora pues sí que se puede hacer. Luego estamos innovando. Después de todo este ciclo de adaptación pasaremos al crecimiento y con este crecimiento pues habremos acabado el fin de esta transición. Conseguiremos un compromiso en este tiempo de crisis y tener la sensación y saber que estamos controlando la situación para conseguir esta transición de una manera positiva, porque lo que queremos es que todas estas pruebas y estrategias vayan por el bien del paciente y por el bien de la consulta. Y bueno, después de todo esto, daros las gracias y pasaros con el doctor Jaime Lozano, que os va a hablar sobre respiratorios, un tema muy interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, Chus. Bueno, gracias Mercedes y al resto de la Junta de SELCAP y a Laboratorios Immunotec por contar conmigo y por la organización. Gracias a todos los asistentes que veo que sois un montón. Me encanta porque veo los nombrecitos y a mucha gente la conozco y entonces, bueno, pues es como sentiros aquí al lado. Como decía Chus, voy a hablar de todas las adaptaciones que estamos haciendo o que tenemos que hacer de cara a poder realizar exploraciones complementarias en los niños alérgicos, en concreto de todas las exploraciones complementarias relacionadas con las pruebas de función respiratoria, ¿vale? La espirometría y comentaremos algunos detalles de alguna más. Os animo a todos los participantes a hacer preguntas a través del chat o a través de las redes sociales para que luego en el espacio de debate pues, podamos comentar las cosas que os inquieten, las dudas que tengáis o las sugerencias que tengáis. Bueno, comenzamos. En las últimas semanas pues, ha habido un montón de palabras que hemos adaptado a nuestro vocabulario habitual que o no conocíamos o que prácticamente no utilizábamos. En paralelo a este nuevo uso de estas palabras, pues ha ido creciendo el conocimiento que tenemos sobre el virus SARS-CoV-2 y la COVID y todo lo relacionado con la epidemiología y la transmisión de este virus. Esto ha hecho que pues, vayamos aprendiendo sobre la marcha y que muchas veces cosas que hemos dicho que no servían, pues luego se han tenido que decir que servían. Con lo cual, todas las medidas se tienen que tomar con cautela, con prudencia, porque a medida que avanza el tiempo, pues podemos ir cambiando el conocimiento y adaptando las medidas. En relación a la espirometría, sabemos que son procedimientos que se consideran de alto riesgo de transmisión vírica. Y esto es así porque sabemos que el principal mecanismo de transmisión de este virus respiratorio es a través de las gotas que expulsamos con la respiración.
Estas gotas se diseminan hasta 1 o 2 metros, con lo cual pueden producir el contagio de las personas que tenemos alrededor, bien directamente al contacto con las gotas o bien a través del contacto con superficies en las cuales ha tenido contacto estas gotas. Con lo cual, la espirometría, que es un procedimiento que todos los que lo conocéis sabéis que es una maniobra en la cual obligamos al paciente a exhalar aire de una forma determinada, pues esta transmisión de gotas aumenta exponencialmente, igual que ocurre pues, como cuando tosemos, cuando estornudamos o cuando hablamos. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo en estas situaciones? Bueno, pues yo os voy a comentar de distintas estrategias que he agrupado en 3 bloques. Por un lado, disminuir las que irían encaminadas a disminuir las pruebas. En segundo lugar, qué podemos hacer antes de las pruebas. Y por último, lo que podemos hacer durante las pruebas o cómo modificar la realización de las pruebas para disminuir el riesgo. En cuanto a disminuir las pruebas, bueno, pues evidentemente si disminuimos procedimientos de riesgo, pues habrá menos riesgo de forma global. Esto evidentemente es específico de las pruebas funcionales respiratorias, que son las que comentaba que se consideran procedimientos de alto riesgo. También de forma global, si disminuimos el número de pruebas, estamos disminuyendo el número de pacientes, por lo tanto, habrá menos confluencia, habrá menos transmisión. Esto no significa necesariamente que disminuyamos el número de pacientes que tenemos que ver presencialmente, sino que también podemos reorganizar los horarios y si en lugar de ver 12 pacientes en 4 o 5 horas, como hacíamos habitualmente, a lo mejor podemos ver 12 a lo largo de 12 horas. Evidentemente, esto implica reorganización de horarios de trabajadores, de personal sanitario y esto dependerá muchas veces de las capacidades del centro. Esto, el disminuir el número de pacientes no es específico de las pruebas respiratorias y ocurriría también, pues, por ejemplo, con los PRIS que ha comentado Chus anteriormente o como cualquier otra prueba, cualquier visita médica. En concreto, en relación a las pruebas respiratorias que comentaba que se consideran de alto riesgo, os quiero comentar pues, lo que opinan los expertos. Os presento aquí lo que las principales guías de manejo del asma, la GEMA, la guía española, y la GINA, que sería la guía internacional, comentan en concreto en relación a la espirometría. Y básicamente dicen que mientras dure la epidemia de COVID no deberíamos hacer pruebas de función pulmonar. Os pongo también las recomendaciones de un consenso de las principales sociedades médicas, entre las que se incluye la SEPAR, la SEAI, que son las sociedades de adultos, que dan unas recomendaciones en las cuales no considera que las pruebas no se puedan realizar, sí que recomiendan disminuirlas al máximo y da unas recomendaciones de cómo se tendrían que realizar estas pruebas mientras dure el periodo de epidemia del COVID. Básicamente son algunas de las cosas que yo os voy a comentar. En relación a disminuir las pruebas, ¿cómo va a impactar esto en el seguimiento de nuestros pacientes? Bueno, pues es importante que hagamos un ejercicio porque evidentemente si eran pruebas que realizábamos son pruebas que son necesarias, pero ahora pues sabemos que son pruebas de riesgo, con lo cual tenemos que encontrar un equilibrio entre hacer las pruebas sin aumentar el riesgo para nuestros pacientes o para el personal sanitario. A favor de poder trabajar sin realizar este tipo de pruebas, pues tenemos el dato de que en el manejo del asma la anamnesis es fundamental, es una herramienta fundamental, especialmente en los niños, donde la rentabilidad diagnóstica de todas estas pruebas respiratorias sabemos que es menor que en los adultos. De hecho, pues sabemos que tenemos niños con asma, incluso en formas moderadas y graves, con espirometrías normales. En contra, ¿por qué son necesarias? Bueno, es una herramienta fundamental. Yo soy un fan total de la exploración funcional respiratoria. Entonces, si a mí me dicen hace 6 meses que tenía que visitar sin espirometrías, pues hubiese pensado que estaban locos, ¿no? Y ahora aquí estoy defendiendo que puedo hacer visitas sin espirometrías. Es fundamental en la confirmación diagnóstica. A pesar de que el diagnóstico del asma es eminentemente clínico, todas las guías recomiendan tener una confirmación objetiva de la reversibilidad o de la obstrucción del flujo del paso del aire en estos pacientes. Ayuda en el seguimiento, ayuda a ajustar el tratamiento. Y aparte es importante que tengamos en cuenta que estas medidas que ahora proponemos o que ahora empezamos a aplicar, pues posiblemente no sean unas medidas para 2 meses, posiblemente sean a medio plazo y posiblemente se extiendan más meses o incluso durante el próximo año las tendremos que aplicar, con lo cual no consiste en decir no te hago la espirometría este mes, que hay mucho lío y te la voy a hacer dentro de un mes. No, posiblemente tengamos que aprender a manejar estos pacientes en los próximos meses de una forma un poco distinta.
A la hora de disminuir las pruebas y seleccionar qué pacientes consideramos que sí se tienen que realizar y en cuáles no, bueno, de forma general podríamos aplicar esta frase: si el resultado te va a modificar la actitud y retrasar esta decisión es perjudicial para el paciente, pues tendríamos que realizar las pruebas. Nosotros, en mi servicio, en el servicio de alergia, en colaboración con el servicio de neumología de mi hospital, hemos intentado consensuar en qué situaciones sí y en qué situaciones no. Y aquí os pongo unos ejemplos que no son verdades absolutas, que habría que individualizar en función del paciente, pero que creo que pueden servir como un principio, ¿no? Por ejemplo, si el paciente no estamos seguros de si va a colaborar, pues de momento no la hagas. Las espirometrías exigen de la colaboración del paciente. Nosotros, con el equipo de enfermería experto en espirometrías que tenemos, pues conseguimos espirometrías en niños de 4, incluso a veces de 3 años, pero habitualmente con 4 o 5 años muchas veces el paciente no colabora, con lo cual, si tienes dudas, yo hace unos meses pues le pedí al niño de 4 años la espirometría, que si no la hacía bien era una forma de adiestrarlo para las siguientes visitas, pues ahora a lo mejor no es el momento de adiestrarlo y podemos esperar. En el caso del diagnóstico de asma, pues si es una clínica muy clara, una clínica compatible y en las formas especialmente leves y moderadas, pues creo que también se puede retrasar esta confirmación diagnóstica que recomiendan las guías. En el seguimiento, pues si el paciente está bien controlado y las espirometrías previas son normales, no hemos hecho cambios del tratamiento, también creo que a día de hoy podríamos esperar hasta las próximas visitas o a que se normalice la situación. También hay que tener en cuenta, luego veréis que en función de la maniobra, en función de si es una espirometría o otra técnica, tienen más o menos riesgo. Y en este caso, pues yo recomendaría evitar las técnicas de más riesgo y centrarnos a lo mejor en la espirometría. Por último, otro punto en el que hemos obtenido consenso es que en el estudio de la rinitis, que habitualmente siempre, al menos en el diagnóstico y muchas veces al alta, hacemos una espirometría, pues ahora mismo, si no existe clínica sugestiva de asma, pues creo que en este momento lo podríamos obviar. ¿Qué hacemos antes de la prueba? Bueno, ya he comentado algunas cosas chus, yo las pasaré por encima. Adecuar los espacios, ¿no? Modificar las salas de espera. Aquí pongo fotos de mi hospital donde hay sillas con una cruz roja y significa que ahí no te puedes sentar, para que en la silla que tiene el cartelito verde se siente otro paciente y respetar esta distancia de seguridad. Modificar los circuitos y los flujos de pacientes. Esto es fundamental. La consulta de los pediatras alergólogos muchas veces es: llega el paciente, espera en la sala de espera, entra a la visita médica, lo valoramos, pedimos unas pruebas, vuelve a la sala de espera, lo llama la enfermera, entra al gabinete o al despacho donde se realizan las pruebas, se le hace el prick, sale, espera, vuelve a entrar. Bueno, pues tenemos que modificar todos estos circuitos para evitar en la medida de lo posible toda esta circulación de pacientes. En las salas de trabajo, pues importante, una distancia, un espacio mínimo. Tenemos que asegurar la renovación del aire. Esto es especialmente importante en el caso de si se realizan espirometrías. Esta renovación puede ser con ventilación natural a través de ventanas o en función de los hospitales a través de conductos de aire. Por ejemplo, en mi caso, la renovación de aire se consigue a través de los conductos de aire y, de hecho, no podemos abrir ventanas. En este caso, da igual que el despacho tenga o no ventanas, pero si la renovación de aire se consigue a través de circulación de aire natural, pues los despachos en los que se hagan espirometrías tendrán que tener necesariamente ventanas. En caso de que hagamos maniobras de riesgo o en pacientes con infección confirmada, que yo aquí discutiría, creo que no se tendría que hacer, se podrían utilizar salas con presión negativa, que no es habitual que tengamos esa posibilidad. En relación a los espacios, pues ya ha comentado Chus, ¿no? Superficies de trabajo despejadas para poder limpiar, mamparas protectoras, valorar también en el caso de los ospirómetros, que es difícil de limpiar el cableado, utilizar algún tipo de cubrecables para que sea más fácil de limpiar. ¿Qué más podemos hacer antes de la visita? Bueno, se plantea el cribado de pacientes, ¿no? Está claro, ya comentaba, que no se realizaría si el paciente tiene una infección confirmada. En mi hospital se realiza un cribado clínico previamente, en el cual se le hacen unas preguntas al paciente: ¿tiene tos? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha tenido contacto con algún paciente diagnosticado de COVID-19? Aquí hay que tener en cuenta que los pacientes con alergia respiratoria, tener síntomas respiratorios es muy frecuente, con lo cual preguntarle a un niño asmático si ha tenido tos los últimos días y si te dice que sí, no hacerle la prueba, pues a lo mejor es demasiado arriesgado y tendríamos que hilar un poco más fino, porque puede ser que estos síntomas de tos no se deban a la infección y se deban a los síntomas habituales que pueda tener este paciente, ¿vale?
Hay discusión sobre si la toma de temperatura previa es útil o no. Realmente sabemos que hay un porcentaje muy elevado de infectados que transmiten la enfermedad que no tienen ningún síntoma, con lo cual, bueno, sería discutible. También el uso de PCR previa o serologías previas. Esto también depende mucho de los centros. Por ejemplo, en mi hospital sí que se ha decidido que todo paciente que se tenga que hacer una espirometría se hará un cribado con una PCR y unas serologías 48 horas antes. Como os digo, es discutible y es una medida que puede ser útil, pero está por demostrar como la mayoría de cosas relacionadas con el coronavirus, ¿de acuerdo? Importante, darle información previa a los pacientes, como comentaba Chus. Pues hay que informar que venir con un único cuidador, insistir en la puntualidad tanto para los pacientes como para nosotros, porque justamente lo que queremos es evitar estos acúmulos en la sala de espera que hay habitualmente en las consultas. No acudir si síntomas de sospecha, no si síntomas respiratorios de los habituales que tiene el paciente. La necesidad de llevar mascarilla, y aquí una cosa importante, tener en cuenta que las mascarillas con válvula de exhalación, que yo veo a muchos pacientes o a mucha gente en la calle con ellas, protegen al que la lleva, pero no protegen a las personas de alrededor, porque el aire que exhalamos no se filtra, con lo cual si el paciente o el cuidador lleva una de estas mascarillas, habría que ponerle encima una mascarilla quirúrgica o sustituir una de estas mascarillas con válvula por una mascarilla quirúrgica. También debemos informar a los padres que deberían traer su cámara y su mascarilla junto con su salbutamol, porque las recomendaciones son no utilizar el mismo inhalador que utilizamos habitualmente para distintos pacientes, sino cambiarlo, con lo cual en la medida de lo posible sería ideal que lo trajese el propio paciente. Durante la prueba, bueno, pues es habitual que en las espirometrías ya usemos filtros antimicrobianos de un solo uso, o sea que esto no es ningún cambio, pero en este momento pues hay que insistir. La pinza nasal que utilizamos o es desechable o se tiene que poder esterilizar. El equipo de protección de los técnicos que realicen estas maniobras debe incluir las mascarillas FFP2, una bata impermeable con gafas estancas o pantalla facial y guantes. Lo que se puede hacer es utilizar este equipamiento y ponerte encima una bata de un solo uso con una mascarilla quirúrgica, de forma que entre paciente y paciente no tienes que cambiar todo el EPI, simplemente tienes que cambiar los guantes, la bata desechable y la mascarilla quirúrgica. Y también importante, antes de empezar la maniobra, el lavado de manos del paciente previo, ¿vale? Con gel hidroalcohólico o con agua y jabón. ¿Cómo realizaremos la prueba? Bueno, pues preferiblemente el técnico se tiene que situar detrás del paciente, ¿vale? Esto es así porque el aire que exhalamos, pues evidentemente sale hacia adelante, y si el técnico está delante o está al lado, pues más fácil que tenga contacto con estas gotas que comentaba inicialmente. El paciente o el cuidador, en caso de que el paciente sea pequeño, le quitará la mascarilla al paciente y el paciente realizará la maniobra intentando dirigir el aire exhalado o bien hacia la pared o bien hacia el suelo. Al terminar la maniobra, pues se vuelve a poner la mascarilla. Todo esto con la puerta cerrada, con un único paciente y un cuidador si es necesario, si el paciente es mayor no es necesario, pero evitando que hayan varios pacientes a la vez en la misma sala. Es decir, a día de hoy en cada despacho solo puede haber un paciente. Y también disminuyendo en la medida de lo posible los profesionales al mínimo. Si un técnico es necesario, pues un técnico tiene que haber ahí. Y evitando también la circulación de profesionales, que muchas veces entras a comentarle algo a la enfermera, entras a buscar algo, pues no. Ahora tenemos que ser muy estrictos con la circulación tanto de pacientes como de profesionales. Al terminar la prueba, pues como ha comentado Chus, se desinfectan las superficies, no insisto en esto, y al finalizar el día, pues sí que hay que hacer una limpieza un poco más a fondo de las zonas más limpias a las zonas más sucias. Algunas características propias de algunas pruebas distintas a la espirometría. En el caso del test broncodilatador, pues sabemos que como se generan aerosoles, pues esto tiene mayor riesgo que una espirometría basal. Como decía, lo recomendable es utilizar la cámara, la mascarilla y el inhalador del propio paciente, ¿vale? Si no, se tienen que enviar a desinfectar. En la medida de lo posible, habría que utilizar cámara y mascarilla facial. Aunque el niño sea mayor y las recomendaciones habituales sean utilizar cámara directamente con boquilla, en esta situación lo ideal es utilizar mascarilla, porque así evitamos la contaminación del aire exhalado que se produce a través de la nariz y por tanto la maniobra es más segura.
Otra de las modificaciones que nosotros hemos hecho en relación al test broncodilatador es que antes poníamos el salbutamol o el broncodilatador que utilizábamos y el paciente esperaba en la sala de espera. Pues ahora, para evitar justamente toda esta circulación, todo este movimiento de pacientes, el paciente esperará en la sala hasta que volvamos a repetir la maniobra. En relación al test de esfuerzo, pues el test de esfuerzo es una maniobra que también tiene mayor riesgo que la espirometría. Esto es así porque durante el ejercicio aumentamos la frecuencia respiratoria y aumenta la distancia a la cual llegan las partículas que exhalamos en el aire, con lo cual este 1,5 metros, 2 metros de distancia de seguridad se tendría que aumentar hasta 6-10 metros. Además, como el test de esfuerzo conlleva realizar varias espirometrías, pues esto también aumenta el riesgo porque estamos aumentando las maniobras de riesgo. En relación a los test de broncoprovocación, como también generan aerosoles, pues también tienen mayor riesgo. Generan mayor riesgo los que producen nebulización, como por ejemplo el test de metacolina. Los que utilizan pues, la provocación o con aire frío o con manitol, que es un cartucho presurizado, pues tendría menos riesgo que la metacolina, pero evidentemente más que una espirometría simple. Y como el test de esfuerzo conlleva múltiples espirometrías, lo que aumenta el riesgo. En estas situaciones, en estas técnicas que tienen mayor riesgo, nos podríamos plantear utilizar mayores medidas de protección y utilizar una mascarilla FFP3 que produce un mayor filtrado, pero esto sería discutible. En relación a otras pruebas que hacemos en el gabinete, que no son bien de función pulmonar, pero que son de uso bastante común, pues también quería comentar en relación a la medición de la fracción exhalada del óxido nítrico, que es una prueba que mide la inflamación a nivel bronquial. Pues aquí variaría mucho en función del dispositivo que utilizamos. Hay dispositivos, como por ejemplo el que tenéis en la foto, que para realizarse el técnico tiene que estar justamente delante, porque tiene que visualizar la pantallita que veis en la imagen. Hay otros dispositivos que no son así, por tanto serían más seguros. También es importante en relación a la medición del óxido nítrico, si la inhalación que se hace previa a la exhalación se hace a través del equipo o directamente al aire ambiente. Si se hace a través del equipo, pues esto aumenta también el riesgo de contagio. También es un punto que hay que tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta los distintos aparatos, la forma de poder desinfectarlos, porque a veces no es fácil. Otra técnica que realizamos habitualmente es la oscilometría, que mide las resistencias de la vía aérea, que es una prueba muy interesante porque se puede realizar en niños más pequeños porque no exige de tanta colaboración como la espirometría. En este caso, el paciente respira a volumen corriente, es decir, respira de forma normal, no se produce una exhalación forzada, con lo cual el riesgo podría ser menor, pero evidentemente se sigue considerando una prueba de riesgo de transmisión del virus, con lo cual habría que aplicar las mismas medidas que he comentado. Y bueno, si hay muchos pacientes a los cuales no les vamos a poder hacer todas estas exploraciones complementarias que yo ya comentaba al principio, que a mí me interesan un montón y que realizamos de forma habitual, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos algunas alternativas. Podemos utilizar el PeakFlow. El PeakFlow, para los que no los conozcáis, ¿no? Dado que también hay pacientes y cuidadores. Es un dispositivo muy sencillito, es un dispositivo pequeñito, no nos da toda la información que nos da la espirometría, pero es sencillo de usar, se compra en las farmacias, cuesta 15-20 euros, es decir, es barato y permite una medición seriada cada día del paciente en su casa. Esto nos permite confirmar el asma si vemos variaciones de los resultados del PeakFlow a lo largo de los días, nos permite detectar también exacerbaciones y valorar el control. Es importante que el PeakFlow, que es relativamente sencillo, pero que hay que explicar al paciente cómo realizarlo, esto lo hagamos utilizando métodos audiovisuales o bien mediante teleconferencia a través de la telemedicina, porque no lo podemos realizar delante del paciente, si no habría que aplicar las mismas medidas que aplicamos en la espirometría. Otra medida que en los últimos años se ha popularizado bastante es el uso de espirómetros portátiles. Son espirómetros que te dan la misma información del espirómetro, pero son dispositivos muy pequeñitos. Son más caros que el PeakFlow, ¿vale? Cuestan un poquito más y no sería para que lo comprase el paciente, pero sí que sería una opción tener varios en los distintos centros de trabajo y en determinados pacientes que tengan algunas características, ofrecérselos durante un tiempo y cuando el paciente lo devuelve, pues se puede esterilizar y volver a utilizar con otro tipo de pacientes. Y por último, vuelvo a insistir la importancia de realizar una buena anamnesis, de hacer una buena entrevista clínica, porque una buena entrevista clínica nos va a dar muchísima información
Hablando con los padres, con los cuidadores, con el mismo paciente, vamos a tener muchísima información que nos va a permitir diagnosticar y manejar a nuestros pacientes de una forma bastante adecuada, incluso en este periodo. Termino ya comentando pues, la aplicabilidad que tiene todo esto que he comentado, ¿no? Que tú te pones en una charla, en una presentación y dices un montón de cosas maravillosas, pero que luego en el día a día pues, muchas pueden ser complicadas. Yo, en primer lugar, diría que hay que seguir las recomendaciones propias del centro de trabajo. Es decir, si yo he dicho que hay que utilizar para desinfectar alcohol al 70% y el hospital ha decidido que utiliza otro producto, pues posiblemente el servicio de prevención y el servicio de infecciosas están de acuerdo y sería correcto. Hay que tener en cuenta las características del servicio, la unidad en la que trabajamos. Nosotros, por ejemplo, podemos estar trabajando simultáneamente 5 consultas de alergia y 3 de neumología, es decir, 8 consultas simultáneas, pues esto lo hemos tenido que cambiar, evidentemente. Un centro en el cual hay una única persona que hace esto, pues a lo mejor no tiene que cambiar sus horarios, lo puede hacer directamente como lo estaba haciendo. Luego, habrá que tener en cuenta la situación epidemiológica local. La situación de las últimas semanas no ha sido comparable la de Madrid o Barcelona con la de otras provincias o otras comunidades como Murcia, Canarias, que han tenido una tasa de infección muchísima más baja que nosotros. Y esto es algo que también habrá que tener en cuenta. También en función de cómo evolucione el desescalado, en función de cómo evolucione la pandemia, pues a lo mejor en algunas zonas hay que mantener estas medidas, a lo mejor en otras zonas podemos acercarnos a la situación previa, ¿no? Esto habrá que ver un poco cómo evoluciona, porque la última cosa que quería comentar es que estas medidas pues, irán cambiando en función de cómo evolucione la situación epidemiológica e irán cambiando también en función de cómo evolucione el conocimiento que tenemos sobre el virus, que bueno, hemos hecho una carrera contra reloj, era un virus que hace 6 meses no existía y ahora se sabe mucho de él, pero tenemos que conocer muchas más cosas, con lo cual, en función de cómo esto evolucione, pues modificaremos estas medidas. Con esto termino, espero que os haya resultado interesante, espero que luego podamos debatir un poquito y con esta segunda parte termina la parte del diagnóstico de las consultas de alergia pediátrica. Ahora pasamos a una tercera parte en la cual la doctora Ana Martínez Cañabate nos va a comentar lo que hay que tener en cuenta de cara a aplicar tratamientos en el niño alérgico, tratamientos de inmunoterapia, tratamientos de biológicos, inmunoterapia oral o inmunoterapia con las vacunas. Así que doy paso a la doctora Ana Martínez Cañabate, a la que mando un gran beso porque es una magnífica compañera y una gran amiga mía y aprovecho para mandarle un saludo. Perdón, no me había conectado el micrófono por no molestar. Gracias, Jaime. Yo también te devuelvo el beso, que siempre es muy agradable verse, ya que no nos podemos ver en directo, sino podernos ver solo online. Es muy agradable, al menos, trabajar con buenos profesionales como sois los 3 compañeros que tengo de mesa. Gracias, Mercedes, por invitarme a participar en este seminario de web, que me encanta, porque además es un tema muy importante, que además sabéis que a mí es mi baza, como creo que a todos los alergólogos pediátricos, con respecto al tratamiento que realizamos en las consultas. Y gracias a Immunotec por hacerlo posible. Y gracias a los 180 y tantos asistentes que estáis, que me hace mucha ilusión saber que hay tanta gente detrás oyéndonos en algo tan fundamental como es nuestro manejo diario en la consulta de alergia. Creo que se han dicho muchas cosas y que creo que probablemente repitamos mucho, pero debemos de partir de la base que hay muchas cosas que vienen para quedarse, que se nos habían probablemente olvidado y que vienen porque es necesario que hagamos una prevención no solo del coronavirus, sino de todas las enfermedades infecciosas, y probablemente el coronavirus ha venido a ponerse en su sitio y a refrescarnos muchas cosas. Con respecto a las medidas de prevención, ¿no? Las distancias sociales, el uso de mascarillas, y yo creo que hay muchas cosas que nos van a costar volver a la normalidad y que yo discrepo un poco de Jaime, creo que hay cosas que no van a cambiar y que va a ser muy difícil que volvamos a situaciones previas, pero tenemos que darle a nuestros pacientes la seguridad de que lo que estamos empezando a hacer y adaptarnos en las consultas de trabajo del día a día son fundamentales en
prevención y en cuidado hacia ellos, por supuesto, los primeros, y hacia los profesionales. Creo que nos debemos de cuidar los profesionales mucho porque también somos fundamentales para el seguimiento y el control de nuestros pacientes. Estoy de acuerdo con Chus y con Jaime en la adecuación de las salas de espera. Nuestro hospital no es tan grande como el Sant Joan de Déu, pero tenemos 3 consultas en las que tenemos además 2 de enfermería. Hemos tenido que adecuar las salas de espera a la no confluencia de pacientes. No podemos tener, como es verdad, y hemos tenido todos en las consultas, niños pendientes de pruebas de espirometría, de historia, de anamnesis, de tratamiento, y ahora tenemos que escalonarlos de tal manera que no coincidan en la sala de espera por la prevención de transmisión. ¿Eso qué nos va a conllevar? Pues probablemente a ver menos pacientes, porque no creo que nos amplíen posibilidad de muchas horas más de trabajo, con lo cual damos la seguridad a nuestros pacientes que cuando vengan al hospital tenemos medidas de prevención de espacios para que estén seguros, tranquilos y no haya posibilidad de contagio entre ellos. Entonces, bueno, pues cada centro lo ha ido adaptando a su posibilidad y a sus situaciones, y es importante que retomemos tratamientos. Yo creo que cuando a mí Mercedes me lo comentó la posibilidad de entrar en esta webinar, me parecía un punto fundamental el retomar tratamientos, aunque todo ha dependido, y como ha comentado Jaime, de las situaciones epidemiológicas de las diferentes zonas. Y es verdad que hay zonas donde los profesionales han tenido que pasar a apoyo COVID, tanto enfermerías como médicos, y no ha habido posibilidad de tener pacientes en consultas de alergia. Hay sitios donde ha pasado eso, hay sitios, por ejemplo, nosotros estábamos los profesionales y teníamos enfermeras que podían administrar tratamiento y no hemos podido manejar de otra manera. ¿Y por qué retomar tratamientos? Porque tenemos unos tratamientos que son muy eficaces en el seguimiento y en el tratamiento de las patologías de nuestros niños alérgicos. Hablamos de inmunoterapia respiratoria a pacientes con alergia a neumoalérgenos, en el que la inmunoterapia va a frenar esa evolución, va a mejorar esa evolución clínica, va a disminuir la necesidad de tratamiento. E incluso va a curar probablemente la enfermedad. Se denominó por la OMS hace tiempo como las vacunas frente a la alergia. Con respecto a la inmunoterapia en alergia oral, inmunoterapia oral en alergia a alimentos, sabemos que nuestros pacientes, la mayoría de los niños, tienen tomas accidentales y a veces reacciones muy importantes, y si no hacemos esa inmunoterapia oral no conseguimos que eviten esos alimentos y tengan reacciones, con lo cual conseguimos con la inmunoterapia oral que lo toleren, lo acepten y no tengamos problemas. Inmunoterapia con veneno de himenópteros, quizás es un poco la parte pobre o más triste, porque tenemos muy poquitos niños con esa sensibilización a las picaduras de insectos, ¿vale? Pero es verdad que el paciente niño tiene paciente de riesgo, ya que tiene más frecuente posibilidad de ser picado por una avispa y tener una reacción anafiláctica. Y con las vacunas frente a venenos tenemos una cobertura y evitar la reactividad en un 96%. Y luego la administración de biológicos. Tenemos niños, a lo mejor no son muchos, pero yo creo que sí son bastantes, con asma grave no controlado, en el que la administración de anticuerpos monoclonales mejoran esa clínica y mejoran esa evolución y controlamos esa enfermedad. Y todo está basado, se me ha perdido y no me pasa ahora, una serie de mecanismos de acción. No sé si hay personas que a lo mejor no son médicos o demás, pero me interesaba explicar un poquito mecanismos de acción. Lo voy a pasar muy rápido, pero que sepamos cómo actúa un poco la inmunoterapia con neumoalergenos, con el bloqueo de las células Th2, con la aparición de anticuerpos bloqueantes, que vamos a condicionar una disminución de reactividad clínica, una disminución de necesidad de tratamiento. Y son mecanismos que podemos poner de manifiesto por determinaciones analíticas en sangre de nuestros pacientes. También la inmunoterapia con alimentos produce y condiciona un aumento de anticuerpos bloqueantes y un aumento de la IgG4. Quiere decir que estamos haciendo y estamos mejorando y cambiando y mejorando la eficacia en nuestros pacientes.
y los anticuerpos monoclonales, el omalizumab, que está indicado en asma grave mediado por IgE, en el que al bloquearse la IgE disminuye la liberación de mediadores, disminuye la inflamación y evita las exacerbaciones. Y el mepolizumab, que se acaba de presentar en niños hace relativamente poco, porque antes no tenía la indicación en niños, está indicado también en asma eosinofílica y bloquea la aparición y la exacerbación clínica. Con lo cual estamos viendo que tenemos tratamientos que demostramos por mecanismos de acción una eficacia y una mejoría clínica en nuestros pacientes. Por lo tanto, recordar un poco la indicación de la inmunoterapia, que está indicado en pacientes en el que ponemos de manifiesto una IgE anemoalergeno, que es difícil la evitación de la exposición al alergeno, que tengan una rinoconjuntivitis y un cuadro asmático, que no esté contraindicada, por supuesto, y que los padres y los pacientes no deseen continuar un tratamiento a largo plazo con fármacos, y la indicación de la inmunoterapia oral con alimentos también estaría indicado. Ahí hay algún punto que podríamos discutir si queréis luego, y ahora mismo está un poco entredicho con respecto a esa edad, pero son los criterios que tiene el grupo de alergia a alimentos de la sociedad, que son alergia a leche IgE mediada, alergia a leche de vaca y a huevo y cacahuete, perdón, que me ha faltado, que tengan y que mantengan esa reactividad clínica por encima de los de años en niños y por encima de los 5 con huevo tras exposición controlada. Es verdad que estos datos de la edad de los pacientes están cambiando y que actualmente hay en sitios donde se pueden y disponen. La indicación es una vez que haces el diagnóstico empieza la desensibilización. Por supuesto, en las que no estén contraindicados el comienzo de la administración de la inmunoterapia, que digamos serían en los dos casos, tanto inmunoterapia con neumoalergenos como inmunoterapia oral con alimentos, por ejemplo, un asma grave no controlado, no demostrar una reactividad IgE mediada, tratamientos que esté contraindicado el uso de la adrenalina, etcétera. Yo creo que es un repaso cortito, pero que nos puede servir para orientarnos. Y ahora, esto no me pasa bien, ¿vale? Habéis hablado, y yo creo que he hablado, de espacios y profesionales. No nos van a ampliar espacios porque no nos van a ampliar espacios, porque debemos de adaptarnos a los espacios que tenemos. Profesionales vamos a estar los que estamos y no nos van a ampliar el número de profesionales para atender a los pacientes. Probablemente podamos cambiar a la hora de trabajar, unos de mañana y unos de tarde, y podamos adaptar así las salas de espera. Sí podemos trabajar, lo ha comentado Chus, lo ha comentado Jaime, sobre la seguridad del paciente y la seguridad del profesional. Que tengáis muy claro cuando los pacientes vienen a nuestras consultas que somos muy minuciosos y muy detallistas a la hora de prevenir todas las posibilidades para el bien del niño, de los padres y de los pacientes, los profesionales que trabajamos en la consulta. ¿Cómo actuamos en seguridad del paciente? Habéis comentado, y yo creo que lo vamos a repetir para que lo interioricemos de tal manera que sea nuestro habitual diario a partir de ahora. Un contacto telefónico es fundamental antes de que el paciente venga a la consulta, en el que se le expliquen las normas de llegada al hospital. Al hospital tienen que llegar de una manera. Estoy de acuerdo con Chus, como decía, de circuitos y pasillos especiales para los pacientes que no tengan contacto por otras zonas, pero tienen que tener por dónde entrar y en qué condiciones venir. No pueden venir pacientes que vengan con fiebre, que vengan malos. El paciente como el acompañante, solo puede venir un acompañante por paciente. El medir la temperatura, bueno, pues si le han dado apiretal ya lo hemos liado, o ibuprofeno ya viene sin fiebre, pero tener muy claro y decirle que si tiene fiebre o sintomatología como pues, peso, con tos, con diarrea, con algún otro síntoma que no venga, el uso de las mascarillas. Los guantes, sabéis que ahora mismo vienen casi todos los padres y todos los niños con guantes, y la opción es quitárselos y lavados con agua y jabón o con uso de geles hidroalcohólicos, ¿vale? Y también aprovechar en esos momentos del contacto telefónico con los pacientes, con los padres, es resolver dudas y preocupaciones. Los padres están muy preocupados sobre las situaciones epidemiológicas que estamos teniendo en cada zona. Desconocen
como conocemos nosotros de primera mano la situación de nuestros hospitales, de nuestra zona de trabajo y de nuestra provincia. Entonces, poder solucionarles, solventarles y aclararles un poco la situación, que es fundamental tranquilizar en esos momentos a los padres, porque ya estamos retomando un poco el trabajo diario. Con respecto, no sé por qué me pasa esto ahora. Con respecto a la inmunoterapia, una vez que ya decide, el checklist de la inmunoterapia no podemos dejarlo de olvidar nunca. Siempre hemos hecho una inmunoterapia segura en las consultas y debemos de seguir haciéndola y tenemos que seguir haciéndola. Eso no nos va a cambiar. Lo que sí nos va a cambiar probablemente es pues, la pregunta de el paciente ha tenido COVID, ha tenido la COVID-19, ha tenido contacto con paciente con COVID en los últimos 15 días, está con fiebre o está mal, orientado también a eso. Pero la situación clínica del paciente, en la que pregunta si está con crisis asmática, si tenía fiebre, si estaba teniendo una reagudización, si había tenido reacciones locales previas o reacciones sistémicas con la administración de vacunas, tienen que seguir siendo, y eso no lo podemos obviar ni podemos saltarlo. Esto ha venido a sumar un poco el checklist que teníamos previamente. De verdad que me está... Vale. Y luego, con respecto a la seguridad profesional, Chus ha insistido mucho y ha indagado mucho y es fundamental el uso de mascarilla y la distancia de seguridad. Pero distancia de seguridad, la administración de inmunoterapia no se puede hacer, lo que sí es verdad que intentar que sea el menor tiempo posible. Pero tienes que además darle un tiempo al niño porque le vas a pinchar si estás en fase de inicio, convencerlo, tranquilizarlo, relajarlo, explicarle qué es lo que vas a hacer, con lo cual se prolonga un poco el tiempo de estancia en la consulta. Pero creo que trabajando en pediatría es fundamental que seamos muy colaboradores con ellos y ellos al final terminen colaborando con nosotros. El profesional tiene que, lo había comentado Chus, el lavado de manos, el no llevar pendientes, la desinfección antes y después. Y una vez que llegamos al acto vacunal, pues como hemos hecho hasta ahora, con el lavado de manos del profesional y la desinfección de la zona, retirada de guantes y lavado de manos, eso vamos a seguir y va a seguir haciéndose y nos tenemos que acostumbrar a vernos en la consulta de otra manera. Antes estábamos a lo mejor con la bata y ahora ya tenemos las batas desechables, las mascarillas, los guantes, las mamparas. Y bueno, pues es nuestro día a día y así tenemos que seguir haciéndolo. Vale, hasta ahora las recomendaciones que había del grupo de trabajo de inmunoterapia de la SEICAP y de más sociedades era que se retrasaran las fases de inicio y que no se iniciaran durante la época del COVID, pero todo variaba según los criterios clínicos de cada hospital y según el médico responsable. Yo creo que al final, Jaime lo ha comentado, todo varía y al final era el profesional o es el profesional el que debe decidir y aceptar qué hacer o qué no hacer contando con la seguridad del paciente. De verdad, estoy peleada con el ratón. ¿Vale? Sí, estábamos en fase de mantenimiento, que se recomendó que se suspendieran las dosis de mantenimiento hasta que la situación lo permitiera. Pues el reinicio de la fase de mantenimiento, como lo veis ahí, si se han pasado más de 10 semanas, aquí, no sé si se ve el puntero, más de 10 semanas de la dosis, menos de 10 semanas se mantiene la dosis anterior y si no se hace un desescalado para volver a las dosis de mantenimiento inicial que estaba tolerando previamente, antes de la época del COVID. Ahora, si tenemos unidad de inmunoterapia, el tipo a lo mejor de reinicio varía porque somos nosotros directamente los responsables del reinicio. Y con respecto a la inmunoterapia sublingual, si estaban en fase de mantenimiento, se han mantenido y se han seguido. Es verdad que la telemedicina ha venido y el teletrabajo ha venido a apoyar mucho a los pacientes con respecto a tenernos muy a golpe de teléfono para solucionar problemas y poder
consultar cualquier duda sobre la administración de inmunoterapia, tanto a los pacientes como a los profesionales que trabajan en atención primaria. Lo digo y lo vuelvo a repetir, todos estos cambios varían según el médico responsable, según la situación epidemiológica que ha habido y el tipo de paciente. Ha habido administraciones hospitalarias, por ejemplo, de veneno de himenóptero, que eran pacientes de riesgo y si han seguido criterios individuales y el paciente con sus medidas de prevención pues se han podido mantener en la consulta. Con respecto a la inmunoterapia oral con alimentos, todos los pacientes disponen de un plan de actuación sobre las medidas preventivas, actuación ante reacciones adversas, las tomas de alimentos, cómo hacerlo y el contacto telefónico. Es verdad que durante la época de esta pandemia se interrumpieron los ascensos prolongados por evitar que los pacientes estuvieran tiempo en el hospital más del necesario y en vista de lo cual se les propuso a los padres la posibilidad de pararlo o mantenerlo en casa y ninguno dijo de pararlo, quisieron seguir todos y han seguido haciéndolo. Es verdad que no ha sido completo del todo porque, bueno, ha habido pacientes a los que se le ha ido haciendo ascensos lentos en domicilio, no hemos tenido ningún problema y hemos tenido a golpe de teléfono continuamente a los padres a la hora del seguimiento de los niños que ya habían empezado y que había que pararlo. Es verdad que no hemos empezado todavía ninguno porque el problema que nos planteamos realmente es cómo reanudamos estos tratamientos. Tenemos sala o hospital de día en los que solo pueden entrar 4 o 5 pacientes o entraban. Ahora ya no pueden entrar 4 o 5 pacientes. Si tenemos que hacer unas distancias sociales y evitar el contacto y la estancia a tiempo en el hospital, pues a lo mejor hay que reducir el número de pacientes y podemos hacer 1 o 2, con lo cual la demora en desensibilizaciones, la inmunoterapia oral con alimentos se nos va a retrasar mucho. A lo mejor deberíamos de cambiar el protocolo y actuar de otra manera. Yo lo planteo y lo lanzo en pacientes que sepas seguro cómo actúan, que los padres son muy reglados a la hora de administrar tratamiento y, por supuesto, la vía telemática y la accesibilidad de teléfono continua. Y luego, con respecto a los anticuerpos monoclonales, que sabéis que está indicado en el asma grave no controlado, en el escalón 5 o 6 de la GEMA, ¿vale? Tenemos que el omalizumab en asma grave IG mediado, que además evita las exacerbaciones durante la época de las epidemias virales. Era difícil y teniendo nosotros disponibilidad para poder administrarlo porque teníamos enfermeras y estábamos los profesionales médicos en la consulta, no se han parado, se han seguido administrando en la consulta con todas las medidas de prevención. Es verdad que no hemos tenido una incidencia tan importante como determinadas provincias como Barcelona y Madrid, pero bueno, optamos, los padres aceptaron y de los 27 pacientes que tenemos con omalizumab, solo uno decidió no acudir porque le daba mucho miedo y no quisieron tomar esa decisión de venir a la consulta. Es verdad que, aparte que le digamos lo de las tablets y demás, nosotros aprovechamos y nos gusta aprovechar durante el tiempo que intentamos que sea el mínimo posible, realizar educación sanitaria en los pacientes, aprovechar en el asma la revisión del uso de inhaladores, técnicas correctas de inhalación, comprobar el conocimiento de las crisis y el tratamiento de las crisis, el repaso de las medidas de evitación en pacientes anafilácticos y comprobar si saben y repasan de forma correcta el uso de adrenalina y la inmunoterapia oral con alimentos si se está haciendo de forma correcta la toma de alimentos y que tenga la medicación necesaria en caso de crisis. Es verdad que estamos gastando mucho teléfono y yo digo que las llamadas de teléfono son peores que las llamadas y las consultas presenciales de los pacientes. Pero esa es mi opinión, ¿eh? A mí nos está costando mucho trabajo, pero es una forma de evitar que los pacientes vengan si no es necesario. Y, por supuesto, por último, volver a repasar que el coronavirus se va a quedar hasta que no nos hagan vacunas y que tenemos que actuar siempre en nuestros pacientes sobre las medidas de higiene, las medidas de prevención, asegurar a nuestros padres y a nuestros niños
que tenemos todas las medidas adecuadas para evitar ese contacto y esa infección y esa transmisión de la enfermedad. Y que estamos haciendo tratamientos muy seguros, muy fiables y que son muy eficaces para nuestros pacientes y que no debemos dejar de hacerlos. Y nada más, muchas gracias. Y paso a Mercedes como moderadora de la mesa, que ella decida. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Habéis hecho unas charlas estupendas. Queremos saludar a todos los que nos están viendo y oyendo, que tenemos más de 200 personas, muchos por Facebook Live, y también mucha gente, tenemos muchos contactos desde Sudamérica. Muchísimos saludos. Y nos están llegando muchísimas preguntas. Tenemos poquito tiempo, pero vamos a intentar dar el máximo de respuestas. Una es para Chus, para María Jesús Vidorreta. Nos pregunta, me gustaría saber si cree conveniente poner mascarilla a un niño asmático y con muchas alergias, porque me preocupa, visto que cada vez hay más casos. Puedes contestar, María Jesús. Tiene que dar el micrófono. Ahora. Bueno, pues los niños asmáticos, por supuesto que deben de llevar mascarilla porque son unos pacientes además de riesgo. Lo que está claro es que cuando estén con una crisis asmática van a tolerar muchísimo peor la mascarilla en temporada de crisis, pero también es razonable que mientras estén en un proceso de crisis no salgan a la calle, luego no van a necesitar esa mascarilla. La mascarilla en los niños asmáticos, muchos de ellos da la casualidad de que no la quieren llevar porque dice que se ahogan. Pero bueno, la mascarilla les va a costar más tiempo el adaptarse a ella. A todo el mundo le está costando adaptarse a la mascarilla y tienen una sensación de ahogo. Pero estos pacientes deben de habituarse poco a poco a llevar la mascarilla según todos los protocolos que yo he leído. Es importante que lleven la mascarilla como todos los demás, mayores de 4 años, por supuesto. Muchas gracias, Chus. Hay una pregunta para Ana. ¿Qué aconsejas hacer con las vacunas de la alergia? A mi hijo le toca pronto. ¿Merece la pena llevarlo al ambulatorio para ponérsela? No sé en qué zona de España está, pero realmente yo creo que en atención primaria, al menos en la gente que estamos en fase 1, vamos a hablarlo por fases también, atención primaria está empezando a trabajar y están trabajando con las medidas de prevención como si fueran la misma que las de vacuna de calendario vacunal, ¿no? Y si hay problemas, el centro de salud tiene problemas, yo creo que los centros de administración de alergia pediátrica la estamos administrando con mucha más facilidad que antes de las consultas de inmunoterapia, de administración de inmunoterapia. Pero que ahora mismo lo sé, a lo mejor no puedo poner la mano en el fuego, pero la gente en atención primaria está trabajando con muchas medidas de prevención y muy bien. Muy bien, gracias, Ana. Hay una pregunta para Jaime, que nos preguntan, entonces, en atención primaria, ¿realizar un diagnóstico clínico de asma se puede hacer evitando la realización de espirometría? ¿Verdad? Nos pone. Completamente de acuerdo, veo que se me ha entendido bien. O sea, yo creo que en un paciente que se está controlando en primaria, que posiblemente sean estas formas leves moderadas, en el caso de que la clínica sea clara, sea compatible, pues hay que manejarlo sin necesidad de la confirmación espirométrica. Se puede, si es necesario, pautar un tratamiento de mantenimiento y valorar la respuesta, que de hecho es otra forma de confirmar el diagnóstico de asma. Gracias, Jaime. Hay una pregunta para Chus. ¿Cuánto tiempo debemos esperar entre paciente y paciente para realizarle las pruebas en la clínica? Bueno, pues el tiempo de espera, claro, necesitamos un tiempo de espera para poder desinfectar el espacio que ha ocupado otro paciente y que pueda pasar y que pueda estar pues en la camilla, en la misma sala. Como ya hemos dicho, el tiempo que necesitamos utilizar los desinfectantes tienen que estar 1 minuto por lo menos y luego se tienen que secar. Y también pues debemos de darle un tiempo al ambiente, ya como ha dicho Jaime, si tenemos posibilidad de ventilar o tenemos un
una ventilación mayor, pues lo pondremos, pero si no lo tenemos, debemos de darle tiempo a que se ventile un poco el espacio, o sea que por lo menos unos 5 minutos me parecen muy pocos. Yo creo que diría unos 10 minutos por lo menos para que pase otro paciente a hacerle las pruebas y nos haya dado tiempo a que eso se haya desinfectado y haya pasado un poco el aire. Gracias, Chus. Yo creo que también hay que ser cautos. Jaime también quiere añadir algo. Sí, quería comentar que en relación al tiempo para renovación del aire, de forma general se considera que con ventilación natural a través de una ventana son unos 15 minutos. Todo depende del espacio, del tamaño de la ventana. En el caso de los conductos de aire varía en función de cómo se configura. En mi hospital nos han asegurado que en 12 minutos se renueva. Es decir, esto sería, yo creo que no haría falta a lo mejor llegar hasta los 15 minutos, pero como ha dicho Chus, ¿no? Pues unos 10 minutos mínimo para que haya una renovación de aire. Vale. Luego tenemos aquí otra pregunta para Ana, que nos preguntan. Os escribo porque tengo una duda con la que quizás me podéis ayudar. Durante el estado de alarma y las situaciones en las que nos encontramos, recomiendan retrasar la introducción de alimentos propensos a dar alergias, como por ejemplo el huevo en la alimentación complementaria de los bebés. ¿O qué hacemos? ¿Por el contrario, seguimos con las indicaciones de siempre? Yo creo que sí. Vaya, un paciente... Claro, hemos tenido... ¿Qué? Esto es más de pediatría general, ¿no? Ya, pero bueno, somos pediatras y todo nos gusta, ¿no? Y yo creo que... ay, se me ha ido, me he puesto a hablar contigo. Paciente que no tiene riesgo, no tiene problema, debe seguir su introducción e indicación de pediatría general y la introducción de alimentación complementaria sin problema. Hay algún paciente que hemos tenido o que tenemos que se han hecho inducción de tolerancia o algún alimento que te le has dicho, oye, pues empieza a probar y te dice, lo llamas para preguntar cómo está y te dice, ahora en esta situación prefiero no hacerlo. Pero niño normal, niño sin problema, niño sano, haga su introducción de alimentación normal, que además también tenemos que decir que las urgencias pediátricas de los hospitales están con poco volumen de pacientes generalmente y que además el circuito están totalmente separados. Los pacientes con sospecha de posible patología COVID de pacientes normales, pero no tienen por qué tener ningún problema con la introducción de alimentación. Gracias. Sí, hablando de todo. Es una pregunta para Jaime. Con la adaptación que hemos hecho todos de nuestras consultas con la telemedicina, nos preguntan, ¿qué porcentaje de pacientes crees que se pueden resolver de forma telemática sin espirometrías u otras pruebas? Bueno, no, en el fondo, mira, esta pregunta nos la hemos hecho todos y nuestra jefa, pues de cara a organizar las consultas, fue lo primero que nos preguntó. Yo dije que 1/3. Entonces, mira, ¿sabes? 1/3 y igual en 2 semanas que te lo podría decir con más seguridad, porque ahora que vamos a empezar a hacer actividad presencial como muy a cuentagotas, como unos 3-4 pacientes por día de consulta, pues te diré si es suficiente o no, la verdad. Pero bueno, yo creo que 1/3, por lo que, claro, yo también llevo 2 meses haciendo todo telemedicina prácticamente, he visitado 4 niños contados y al principio resolvía muy poco porque pensaba que era una cosa que en un mes se iba a pasar y me los iba a poder citar, pero ahora que veo que esto va para largo, pues resuelvo bastante, la verdad. Y creo que las familias... también les resuelvo sus dudas, les resuelvo sus problemas y bueno, es verdad que hay cosas que no las soluciono completamente, pues porque necesitas un PRIC o algo así, pero bueno, resuelvo mucha cosa, o sea que 1/3 te diría yo. No sé qué opinan el resto, qué opinas tú o qué opina Ana, ¿no? A ver, vosotras. Yo creo que nos hemos adaptado poco a poco, que al principio nos costaba más porque pensábamos, esto no es hacer medicina, o sea, esto de contestar e intentar... Pero yo creo que, bueno, la adaptación también de poder hacer videoconferencias, de poder ver, incluso te mandan vídeos de cómo está respirando el niño. Yo creo que en la situación más aguda que tuvimos, en esa fase 0, pues pudimos resolver muchas cosas.
Y de cada vez, pues sí que es verdad que echamos de menos la presencia del niño y poder auscultarlo y explorarlo, que para nosotros es fundamental. Pero sí que nos hemos dado cuenta que se pueden resolver más cosas de las que yo inicialmente creía. Ese es mi punto de vista. No sé qué opinas. Estamos de acuerdo, yo creo que estamos resolviendo muchas cosas y que además a los padres les está gustando el que tenga no es la deferencia, sino el hacer la consulta telefónica y que te cuenten cómo está. Y como además le preguntas, ¿está bien? Y si no les va a hacer venir, le estás abriendo un campo importante. Y bueno, pues salvo por test cutáneos, que es más difícil de que lo puedas hacer por telemedicina, pero... Pero es verdad que estamos solucionando mucho problema, no el 100%, pero a lo mejor solucionamos bastante y los padres les gusta el que tengan la cercanía, ¿no?, con nosotros sobre dudas, preguntas y que llames preguntando por cómo está el crío. Vale, gracias, Ana. Tengo una pregunta para Chus. Como madre, tengo miedo de ir a un hospital con mi hijo de 4 años. ¿Qué debo hacer al llegar a casa para saber si realmente he tenido riesgo de haber sido contaminado? Bueno, este es un miedo bastante habitual cuando llamas a los pacientes por teléfono y les dices que tienen que acudir y que no se va a resolver la consulta solamente por teléfono, sino que tienen que acudir. Muchos de ellos, los padres te dicen que preferirían no ir o que preferirían no hacerle las pruebas, pero luego, por otro lado, pues hay pacientes que sí que tienen que ir y tienen que hacerlo. Y es un poco, pues, el hospital es un sitio seguro, como estamos diciendo. Estamos haciendo todas las estrategias necesarias para que los niños estén absolutamente y los pacientes estén seguros dentro del hospital. A lo mejor es más seguro que cualquier otro sitio que no cumplen todas estas estrategias, ¿verdad? Porque en el hospital tú vas a hacer que se laven las manos, que estén en un sitio seguro, que desinfectes una zona, que guardes otra y vas a tener todas las distancias de seguridad. Entonces yo le recomendaría que hiciera lo que hace normalmente cuando sale a la calle con su hijo y vuelve del parque a su casa, que no tiene por qué hacer ninguna otra cosa especial. Por supuesto, quitarse la mascarilla con higiene, lavarse las manos, desinfectárselas, las mismas cosas. No le recomendaría nada diferente. Tenemos tiempo solo para 2 últimas preguntas. Una me parece muy interesante. Nos preguntan, en sospecha de asma de esfuerzo, ¿una respuesta adecuada a una prueba terapéutica, salbutamol antes del esfuerzo o montelukast o corticoides inhalados durante 2-4 semanas, es diagnóstica y terapéutica? Se diagnostica el asma de esfuerzo no por la prueba, sino viendo si responde bien al salbutamol previa al esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Insisto, una buena anamnesis en muchos casos te permite diagnosticar el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Si no, pues una prueba terapéutica con salbutamol previo al ejercicio o una prueba terapéutica en función de la intensidad y la frecuencia de los síntomas de iniciar un montelukast o una budesonida. O sea, que creo que a día de hoy es lo que toca y ya lo confirmaremos con una prueba objetiva más adelante. Aprovecho para comentar una cosa, Mercedes, en relación a lo que comentaba Ana, que no ha salido. Ana, no sé si tenéis experiencia con el uso de los biológicos con administración domiciliaria, que omalizumab desde hace un año está indicado en ficha técnica y el mepolizumab desde que salió, como salió más tarde en niños, pues está indicado. Nosotros empezamos hace meses, antes del COVID, a ofrecérselo a los pacientes. La respuesta no fue muy buena. La verdad que la mayoría de pacientes preferían venir aquí, pero con este periodo de epidemia, pues la mitad de los pacientes los hemos pasado a administración domiciliaria. El mepolizumab es una pluma autoinyectable que es súper sencilla de administrar. El omalizumab es verdad que es más complicado y hay que hacer un entrenamiento, que nosotros lo hacemos en 3 sesiones, pero no, era preguntarte si vosotros habéis empezado a utilizarlo. No. Creo que es una opción mejor de la que yo pensaba. Es una opción que nosotros no hemos resistido un poco y fíjate que no lo hemos empezado a hacer porque con los pacientes nos suele costar mucho. Incluso cuando venir al hospital a administrárselo les cuesta mucho. Entonces, frente a tenerlos descontrolados sin administrarlo, no lo hemos decidido esa alternativa porque además, tal como se nos planteó al principio, era de administración en los centros de salud. Con lo cual, en la situación que los centros de salud ahora mismo con respecto a esto dijeron que no, pues
no hemos tenido nosotros problemas, pero lleva razón que debemos de plantearlo y el comienzo era buena la idea de la administración en domicilio. Bueno, vamos a intentar, que entren alguna más, pero bueno, por ejemplo, para Ana, ¿deberíamos plantearnos en estos momentos un inicio con inmunoterapia sublingual frente a inmunoterapia subcutánea por el tema de la pandemia COVID-19? No debes de tener muy claro qué es lo que O sea, tú crees que es lo mejor. Diferencia más para que el paciente no tenga que ir a un centro de salud, a un centro hospitalario a ponerse la inmunoterapia. Yo creo que se debe individualizar cada paciente. Cada paciente, y cada paciente debe aceptar el tratamiento. Y luego, bueno, pues hay que plantearlo como se ha hecho siempre, ¿no? Que a qué paciente le indica una subcutánea o una sublingual. Ahora mismo estamos en desescalada, a mí esa palabra no me gusta, pero bueno, estamos intentando volver a otra manera de trabajo, pero ya con una asistencia de pacientes en las consultas. Yo creo que hay que hablarlo con los padres y decidir si qué prefiere y qué posibilidad tiene el médico prescriptor de administrar la subcutánea frente a la posibilidad de que se tome la sublingual en casa. Vale, 2 preguntas más que creo que son interesantes. Una es para Jaime. Los niños que están en tratamiento con corticoterapia inhalada, cuando se contagian, sufren la infección por COVID-19, ¿deben sufrir un ajuste de dosis? ¿Deben ajustar la dosis de esa corticoterapia inhalada preventiva para su asma? No acabo de entender bien la pregunta. O sea, cuando dicen, por ejemplo, si un paciente asmático que está en tratamiento preventivo con corticoterapia inhalada sufre una infección por COVID-19, pregunta si debes ajustar la dosis, bajar, digamos, o aumentar la dosis por la infección por el COVID-19. Porque ya sabes que se habló mucho que si los corticoides no se podían poner por el COVID, que eso se ha visto que no. O sea, lo importante es eso, que el asma esté controlado. Exacto. No hay que modificar las pautas. Es que no sabía si la pregunta va dirigida a hay que quitar corticoides o bajar dosis de corticoides y la respuesta es claramente no, o si la pregunta iba dirigida a si hay que aumentar la medicación con los corticoides un poco en relación con las recomendaciones que a veces se hacen de cuando coges una infección respiratoria, sea por COVID, sea por virus de la gripe o sea por el rinovirus de turno, si aumentar de forma precoz las dosis de corticoides inhalados puede mejorar la evolución. En esto, claro, con otros virus tenemos experiencia, con el COVID evidentemente no, pero habría que tener en cuenta qué síntomas tiene el paciente, porque la clínica habitual no está siendo de broncoespasmo, sino que más de otro tipo de patología respiratoria, con lo cual yo creo que no modificaría de primeras el tratamiento antiasmático y aplicaría el tratamiento en función del tipo de infección que tenga. Es decir, en los pacientes que hacen la liberación masiva de citocinas, que son los cuadros más graves, pues que a veces son corticoides sistémicos o anti-L6 o lo que sea. O sea, yo me guiaría por la clínica que se tenga del COVID a la hora de modificar tratamientos. Claro, individualizar cada niño. Exacto. Pero está clarísimo que no hemos de modificar las dosis de corticoides ni, aunque el niño no tenga la infección, está claro que el asma tiene que estar controlado con su tratamiento de base. Eso creo que es importante. La última, que me parece interesante, y luego quiero una frase de cada uno para mensajes para llevarse a casa, es para Ana. En alergias alimentarias, desde primaria, debemos dar recomendación de evitación y dar adrenalina si se precisa, y ya los derivaremos después de la pandemia para hacer el diagnóstico. O sea, ellos sospechan una alergia alimentaria, pero dicen, claro, ahora no es el momento a lo mejor de mandarlo porque las consultas pues se van a retrasar o lo que sea. Entonces proponen pues eso, medidas de evitación que siempre se deben hacer y administrar. Hombre, el diagnóstico debe ser el correcto. Yo no sé cómo estamos o cómo estáis en Barcelona, Madrid y demás con respecto a las consultas. Nosotros estamos empezando a pasar consultas normales y las primeras visitas son prioritarias, ¿no? Es verdad que se pueden realizar unas medidas de evitación si el cuadro fue de anafilaxia o un adolescente con frutos secos que se indique la administración de adrenalina, estoy de acuerdo, pero no todo paciente con alergia alimentaria debe de llevar adrenalina, ¿no? Entonces también hay que hacer, como decía Jaime, una buena historia clínica y una buena orientación. Y por analíticas de screening en el que salen todas las pruebas positivas no se pueden quitar alimentos, sino en base al alimento que tiene sintomatología. Pero que yo creo que se está empezando a trabajar y primaria
puede hacer sus medidas de evitación y sus tratamientos según en base a la clínica que tuvieron. Es mi opinión. Claro, estamos de acuerdo todos, ¿no? Es muy importante una buena anamnesis y un buen diagnóstico. Y en alergia, pues el estándar es la provocación. Bueno, yo creo que ahora, por favor, solo una frase, que estamos mal de tiempo, pero bueno, decir qué mensajes queremos que se lleve el público que nos está oyendo a casa. Empezaremos por Chus. Pues bueno, pues ha llegado el momento de integrar todas las medidas de protección que debemos de tener en nuestras consultas y no saltárnosla y decir, bueno, es que tengo mucha prisa y se lo voy a hacer de esta manera. No, tenemos que integrar todas estas medidas de protección del paciente y de los profesionales. Gracias, Chus. Gracias a vosotros. Jaime. Jaime, no se te oye, tienes que activar el micro. El micro. Perdón, problemas del directo. Con lo que me gusta hablar. Mi frase sería prudencia y sentido común, y de cara a las pruebas de exploración funcional respiratoria, la frase que ponía, hacerla si el resultado te va a cambiar la actitud ante el paciente y esta decisión no la puedes retrasar sin provocarle un perjuicio al paciente. Gracias, Jaime. Ana. Que tenemos unos tratamientos muy buenos para nuestros pacientes, que estamos trabajando con mucha seguridad y muy pendientes tanto de la seguridad del paciente como nosotros, y que no podemos cambiar de nuestra actuación en tratamientos porque creo que estamos ayudando mucho a nuestros niños. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que han sido charlas muy claras y la gente se ha llevado unos conceptos muy claros, que eso es importantísimo en estos tiempos. Agradecer otra vez al Laboratorio Immunotec la posibilidad de realizar esta webinar y a todos vosotros que nos habéis escuchado, tanto en España como en Sudamérica, los que nos están escuchando también a través de Facebook Live. De verdad, muchas gracias y esperamos que os hayamos podido ayudar a solucionar esas pequeñas dudas que podíais tener. Muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, sé que no siguen oyendo, ¿no? Pero bueno, al menos me ha gustado la ponencia, señores. ¿Me estáis oyendo o habéis ido ya? Ha sido muy agradable y muy didáctico. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, la verdad es que sí. Bueno, hasta